7 de la mañana ya con 44 minutos, 7 con 44 minutos y ya está aquí con nosotros el psicólogo Rodolfo Reyes Cortázar, el consultorio del terapeuta. ¿Cómo está, Rodolfo? Buenos días. Así es, mi estimado, buenos días, muchas felicidades. Muchas gracias. Cheva, buenos días y por supuesto saludos a todo nuestro auditorio. Y efectivamente, el consultorio del terapeuta hablando ahora sobre sexualidad. Ahora sí, hablando de temas de sexualidad y vamos a tocar este tema acerca de cómo acercarnos a nuestros hijos para hablarles acerca de la sexualidad, porque pues todavía estamos en el pleno siglo XXI, donde se supone que ya nuestra mente debe estar un poquito abierta, sobre todo a los que son padres y a los que pues andamos en ese también, porque algún día seremos padres, pero existen todavía los tabúes, Rodolfo. Sí. En las personas. ¿Qué pasa aquí todavía? Sí, Pedro, es un tema bastante importante porque tú lo dices, estamos en siglo XXI, se supone que el detalle, ¿cuál es? El detalle es que las generaciones que fungen como padres ahora no tienen el estilo de pensamiento que tienen las generaciones actuales. Claro. Hay un choque muy interesante, un choque al que yo le he atribuido mucho el tema de la tecnología, el tema del manejo de la información. Sin embargo, permíteme que empecemos a platicar primero sobre lo que implica el concepto sexualidad y posteriormente avanzar a por qué es tan difícil hablar o por qué se complica en muchas ocasiones hablar sobre la sexualidad. Adelante. En este sentido, la sexualidad es básicamente un conjunto de características que implican aspectos anatómicos, aspectos psicológicos y sobre todo que se van formando. La sexualidad es un constructo que se va formando a través del crecimiento y el desarrollo infantil del adolescente y del adulto. La sexualidad es un constructo que resulta cambiante, igual así la orientación sexual, que eso es otro tema que también es tabú, pero que está bastante relacionado al concepto sexualidad. Ese es el primer punto. El segundo punto, la sexualidad tiene como base fundamental la comunicación que generan nuestros padres, nuestros tutores, desde nuestra infancia. Es decir, la comunicación y la confianza son un pilar increíblemente poderoso para la formación del constructo de la personalidad, por supuesto, y de los aspectos sexuales asociados a ella. ¿Por qué para los padres en muchas ocasiones resulta complicado? Porque recuerda que nosotros nos guiamos sobre una curva de aprendizaje. Lo que aprendemos, lo reproducimos. Evidentemente ya en una etapa adulta tenemos la oportunidad de cambiarlo, tenemos la decisión de cambiarlo. Claro. Sin embargo, ¿qué ocurre? He tenido muchos padres, por ejemplo, que me plantean: Rodolfo, lo que pasa es que a mí me cuesta mucho trabajo hablar con mi hijo. ¿Por qué? Porque conmigo nadie habló. Yo tuve que aprender solo, yo no sabía a quién acudir, fue muy difícil. Entonces, ese impacto emocional que le genera a los padres originalmente hablar sobre su sexualidad, lo reproducen con sus hijos. ¿En qué momento? En el momento en el que tienen que hablar sobre sexualidad con sus hijos. Es muy curioso, ¿sabes por qué? Porque los niños adolescentes tienen mucho acceso a esta información. Hay ocasiones en que empiezan a platicar: mira, hijo, quiero platicar contigo sobre el embarazo, sobre la cigüeña, y dice: ay, ya lo sé, ya me lo dijeron. Entonces, sí, es un tema bastante curioso. ¿Por qué? Porque lo que quiero transmitirte en este momento y transmitirle a todo nuestro auditorio también es que nosotros tenemos dificultades para hablar con nuestros hijos en la medida en que no recibimos información suficiente, y a veces hasta al haber recibido información, por la preocupación de que nuestros hijos accedan a información a la que todavía creemos que no están listos. ¿Y eso por qué sucede? Esto ocurre porque todos tenemos la preocupación de que nuestros hijos, lo que ya he mencionado antes, ¿no?, de que se ven afectados por el medio, por el mundo. Buscamos protegerlos, buscamos en muchas ocasiones tenerlos en una cápsula. Hay ocasiones en que me preguntan: ¿y en qué momento puedo hablar de sexualidad con mis hijos? Es decir, ¿a qué edad? Ya que tenga 12, 13 años. Y no, esto ocurre desde los primeros años de que inicia el contacto con los temas de sexualidad. Cuando digo el contacto con temas de sexualidad, no me refiero a aspectos coitales, aspectos de relaciones sexuales, no. Mira, la sexualidad se va formando desde que los niños tienen a sus muñecos y sus muñecas, carritos, es decir, todos los juegos que podemos considerar como juegos sexuados, que se les atribuye un rol en la sociedad. Desde ese momento se puede hablar sobre sexualidad. ¿Por qué? Porque los muñecos, los niños, por curiosidad incluso les pueden quitar la ropa. Ya ves que los muñecos tienen esas ventajas. Incluso hay muñecos que están hechos para hablar sobre sexualidad. Y el niño puede preguntar: ¿por qué es diferente? Se me ocurre. O el niño puede preguntar: ¿por qué el muñeco no está diferente? ¿Y por qué mi hermana y yo estamos diferentes? Y ahí es donde tenemos que hablar sobre sexualidad. ¿Qué es lo que les recomiendo a los padres? No utilizar apodos, por ejemplo. No Híjole, eso es algo, Rodolfo, que todavía lo seguimos viendo. A las partes de nuestro cuerpo, sobre todo a
a nuestras zonas íntimas, por decirlo así, le ponemos cada apodo y cuando vienen a ver, los niños también lo llevan. Incluso nos decía una maestra, recuerdo cuando cursaba yo la preparatoria, ¿no? Al aparato reproductor del hombre le dicen al niño que es un pajarito, y el niño cuando ve un pajarito en el árbol va a decir, mi mamá ya está mi pajarito. Entonces no es lo indicado. Por supuesto, y esto genera muchísima confusión en los niños. Y también es algo bien interesante, la primera vez que me pidieron hablar sobre este tema fue en una escuela. En esta escuela el taller que nosotros dimos como consultoría fue para los padres, para los alumnos y para los maestros. ¿Por qué? Porque esto es un trabajo de todos. Claro. Y efectivamente los apodos son constantes todavía. Sí, de verdad, yo les planteo, a ver, incluso cuando yo doy conferencias y hablo de pene, vagina, vulva, hasta los mismos, mis alumnos de posgrado, yo doy clases de disfunciones sexuales, mis alumnos de posgrado, cuando empiezo a tocar, psicólogos, y empiezo a tocar estos temas, a veces también, y les pregunto, a ver, ¿cuál es tu orientación sexual? Y me quedan viendo, y ¿por qué? Porque el tema, para nosotros, para nuestra región, es un tema tabú, porque no estamos adaptados a muchas cosas, o no hemos normalizado mucho el lenguaje todavía. No es recomendable poner apodos. Como tú decías, las zonas íntimas, pene, vagina. Y que los niños conozcan y hablen con facilidad sobre ello les va a ayudar a que cuando tengan 8, 9, 10 años y el nivel de la plática vaya subiendo, entonces van a estar adaptados a ello, van a tener la confianza para platicar sobre ello. Y hacerlo de manera natural, ¿no? Porque cuando le quieres explicar al niño de dónde vino, porque ellos tienen la idea de que los trajo la cigüeña, les empieza a decir que la abejita, que el polen y un montón de cosas. ¿Cómo explicarle al niño esa parte, Rodolfo? Que también es algo incómodo para los padres, incómodos para quienes tenemos sobrinos y sobrinas, ¿no? Nos preguntan eso. Claro, con la naturalidad que estamos platicando tú y yo, y ahí sí me gustaría para nuestro auditorio plantearles algo muy importante. La sexualidad tiene que hablarse, se necesita platicar de forma natural y de forma fluida. ¿Esto qué significa? Si voy a platicar de sexualidad con mi hijo, lo que yo tengo que plantearle es las cosas de forma abierta. Hijo, yo quiero platicar contigo sobre esto. ¿Has notado que la mamá de tu amigo tiene su cuerpo diferente? Y te vas a decir, sí, claro, tiene una panzota. Bueno, mira, eso que está ocurriendo es porque ella está embarazada, ¿sí? Tú no le estás diciendo, es que la abejita llegó. Lo que estoy planteándole es que ella está embarazada, ¿sí? Ella tiene en su vientre y va a tener a un hijo y le vamos explicando todo el proceso, pero utilizamos las palabras adecuadas, no unas palabras que nos generen tensión. Pero hay una gran diferencia entre decir, oye hijo, es que mira, yo quiero platicar contigo porque pues es que a mí conmigo no platicaron y lo que estás haciendo es que tu hijo vea que hablar del tema de sexualidad es algo que apena, que da vergüenza todavía. O pecado. O pecado también, eso es un tema bastante interesante, pero entonces tú lo platicas con naturalidad y también le planteamos a nuestros hijos lo que sigue. Es decir, hay que platicar con nuestros hijos acorde a la edad que ellos tienen. Si mi hijo tiene 6 años, yo no voy a hablarle de todas las modalidades de relaciones sexuales que hay o de todas las posiciones sexuales. Pues no. Sin embargo, a los 7, 8 años que yo platico con él con lo que está ocurriendo en su desarrollo psicosexual, lo tengo que preparar para la siguiente fase del desarrollo psicosexual. Mira hijo, bueno, 7 años, tú ahorita estás en la primaria y estás viendo esto, vas a ver que tus amigos hacen esto, pero como puedes ver, tu hermanito, que ya tiene 10 años, está ya en la secundaria, 11 años, pues ahí van conociendo cosas diferentes. Algunos ya hasta empiezan a decir que tienen novio, hijo, y eso te puede ocurrir. Yo le estoy diciendo lo que va a venir. Tenemos que trabajar en una cultura preventiva en los temas de comunicación sobre sexualidad, porque una de las consecuencias, se me ocurre, es el tema de los embarazos. De los embarazos, así es que el lunes destacó la Secretaría de Salud a nivel federal de que van en aumento los embarazos no deseados, y estos son de las chicas adolescentes que se embarazan pues a temprana edad. Prácticamente niñas creando o amamantando niñas. Y no son muñequitas a la que amamantan, sino son muñequitas de carne y hueso. O muñequitos. Entonces es grave esta situación y es mejor una cultura de prevención, Rodolfo, ¿no? Claro, y por supuesto platicar de temas de métodos anticonceptivos. Hay muchas ocasiones en las que los padres, por evitar tocar el tema de la interacción sexual, o incluso por creer que al no platicar sobre relaciones sexuales con sus hijos, ya hablando de adolescencia,
pues no van a tener relaciones sexuales, los hijos entonces no tienen información. Mira, hay mucha cultura de información en nuestra región, hay mucha información, hay mucho de aquí está el condón, estos son, pero ¿por qué no está generando un cambio? Porque regresamos al tema actitudinal de la semana pasada. Para que genere un cambio se tiene que trabajar en un tema emocional, y el camino emocional es platicar con nuestros hijos. El camino emocional es decirle: hijo, yo estoy consciente que tú puedes incluso ya estar teniendo relaciones sexuales, yo te invito a que te cuides, mira, están estos métodos anticonceptivos, y entonces tú estás platicando con él, ni siquiera para cuestionarlo, a ver, ¿ya tienes relaciones sexuales? Eso te voy a decir, porque muchas veces eso pasa, los cuestionan, los regañan, o a veces también va el carácter de los padres. Sí. Y también uno como hijo tiene miedo a acercarse, porque digo, hay muchos factores. Están los papás que tienen miedo a hablar a los hijos, y están los hijos que tienen miedo a expresarle todo a los papás. Efectivamente, porque fíjate, el producto de la comunicación en la sexualidad no es que la confianza sea en el tema sexual. La confianza tiene que venir de todos los aspectos, de los aspectos generales de la comunicación y de la confianza. Si tu hijo es capaz de decirte: papá, sabes que tiré la computadora, y se pone a llorar enfrente de ti, y tú le dices a tu hijo: mira, no estoy alegre porque hayas tirado la computadora, pero te agradezco que lo hayas hecho. Entonces tú generas un puente de confianza con tu hijo, y entonces 3 años después, cuando te diga: papá, es que mira, ya tuve relaciones sexuales y me está, porque están las enfermedades de transmisión sexual, y él ya tiene sintomatología, entonces si tú le dices: ¿cómo es posible que hayas hecho esto? Y tú le dices: hijo, evidentemente no estoy contento no estoy feliz de que tú estés sufriendo una enfermedad, de que estés pasando por esto, pero dame la oportunidad de ayudarte, confía en mí, vamos a solucionarlo, vamos con el urólogo, con la ginecóloga, con el ginecólogo, la uróloga. Entonces en ese momento ya construiste o seguiste construyendo el puente para que tu hijo años después confíe en ti, porque esto no es solo niños adolescentes, hasta en edad adulta uno puede platicar con sus hijos sobre sexualidad, pero ese tema es importante, la comunicación, y repito, en el tema de sexualidad es bastante importante hablar sobre todos los aspectos de sexualidad: orientación sexual, contenidos eróticos, métodos anticonceptivos, cultura de prevención, cómo enseñar sobre sexualidad. Vaya, es un tema, muchos temas asociados a esto. Así es, y que volviendo a lo que decíamos anteriormente, estamos en el pleno siglo XXI, y pues bueno, ya en las escuelas hay clases ya de educación sexual. Claro. Las mismas iglesias, y hablo de todas las religiones, están abordando el tema también de la sexualidad, desde luego. Y también nosotros como medios de comunicación, desde luego se aborda el tema de la sexualidad cuidando, ¿no?, de alguna manera, como tú mencionas, el lenguaje, y de cómo poder llegar a la audiencia con estos temas, porque en efecto tenemos una cultura, pues, en el que no estamos todavía preparados para estos temas. Hay un exceso de información en este momento. El exceso de información no es inadecuado. El detalle es que hay que saber cómo guiar a nuestros hijos para que entiendan, analicen, comprendan y redirijan esta información. Cómo guiar y cómo informarnos. Por supuesto. Y qué información estamos generando nosotros a través de esto. Y bueno, Rodolfo, te agradezco mucho este tema. De verdad, ¿algo más que quieras aportar para terminar el consultorio del terapeuta? Bueno, pues el consultorio del terapeuta les plantea a todos ustedes que la información debe ser guiada, el conocimiento no es igual a la sabiduría, entonces el conocimiento y la información de nuestros hijos con la sabiduría y la experiencia de los padres será el mejor camino. Y también comentarles que eso no significa que tengan que saber todo sobre sexualidad. Esa es una preocupación grande de los padres, decir: es que yo no sé cómo le voy a decir. Si no saben algo, díganle a sus hijos: hijo, no lo sé. Si les preguntan: hijo, no lo sé, pero vamos a buscarlo juntos. Para más información, yo tengo bastantes manuales para padres sobre sexualidad. Pueden escribirme o buscarme en mi fanpage, psicólogo Rodolfo Reyes, y mi número telefónico es 9931-889342. Muchísimas gracias, Rodolfo. Estimado, muchas gracias. Aquí nos vemos el próximo jueves. Nos vemos el próximo jueves, gracias. Y nosotros nos vamos, pero nosotros mañana regresamos aquí a Capital Noticias. Mientras tanto se quedan con el Chema Segura de Capital FM. Chema, nos vemos, bueno, nos escuchamos nosotros mañana.